¿Alguna vez has pensado en alejarte del ajetreo del día a día y mudarte a un lugar tranquilo y remoto? Eso mismo debió ser lo que pensaron quienes construyeron esta aislada casa, la casa más solitaria del mundo. Las fotos de una misteriosa y única casa blanca en la ladera de una colina verde en una pequeña isla desierta rodeada por el océano hasta donde alcanza la vista, han estado circulando por internet durante años, lo que le ha valido el título no oficial de la casa más solitaria del mundo. La construcción se llevó a cabo en la década de 1950, en Eliadey, una pequeña isla en la costa sur de Islandia. No hay ninguna otra casa en las 45 hectáreas de territorio insular, y su única compañía es la madre naturaleza. La casa solo está rodeada de llanuras verdes y grandes acantilados. Esta isla de 45 hectáreas forma parte de un archipiélago de 18 islas. Es un lugar que está catalogado como reserva natural y área protegida por ser una importante zona de anidación de algunas aves marinas autóctonas. 3 de las islas están pobladas actualmente, pero en el caso de Eliadey, la única vida que acoge es un tipo de ave nórdica llamada frailecillo. A pesar de tener una superficie inferior a medio kilómetro cuadrado, esta es la tercera isla más grande del archipiélago, pero sin duda lo que más despierta el interés es la casa que se ha construido en su interior. Hace 300 años aproximadamente había un pequeño pueblo construido por no más de 5 familias que vivían de forma permanente en esta isla. Estaban aislados del mundo ya que al dedicarse mayoritariamente a la pesca solo se relacionaban con otros pescadores de las islas cercanas. Por aquel entonces las necesidades eran mucho menores que en la actualidad, no tenían problemas. Se sustentaban con la pesca y la caza y mantenían un pequeño negocio ganadero que les servía para comprar a los pescadores ocasionales los bienes de primera necesidad. En 1930 se fue el último habitante de la isla, abandonando la propiedad a su suerte. Algunos creen que la casa fue construida por estas familias que vivían permanentemente en la isla, pero lo cierto es que la casa se construyó en 1954 y pertenece como toda la isla a una organización que se dedica a organizar excursiones para cazar frailecillos. En la actualidad esta casa sirve como una cabaña de caza, aunque no tiene luz ni agua potable. Ante la presencia masiva de frailecillos en la zona, la Asociación de Caza de Eliadey adquirió los terrenos y decidió construir una casa de grandes dimensiones para albergar a los integrantes de la agrupación que deseen viajar para cazar frailecillos. Y si bien este tipo de ave se encuentra en peligro de extinción, el establecimiento aún se utiliza con el mismo fin, aunque en la actualidad también lo visitan viajeros que llegan para disfrutar de la naturaleza del lugar y conocer la casa más solitaria del mundo. Las pocas personas que han tenido la posibilidad de visitar la isla, y la casa más solitaria del mundo, coinciden en que no hay mucho más por hacer en este lejano territorio, es decir, la casa es el único atractivo turístico de esta isla de origen volcánico. En simples palabras, luego de acceder a ella mediante los únicos 2 puntos de acceso disponibles, el turista solo encontrará una pequeña superficie montañosa repleta de pasto y sin árboles que todavía permanece deshabitada. A pesar de su antigüedad, la construcción se encuentra en buen estado y cuenta con un sistema que recoge el agua de lluvia con el fin de utilizarla para beber o lavar, e incluso para alimentar la sauna con la que cuenta. Además, la única manera de acceder a ella es trepando por los escarpados acantilados que posee. A pesar de que está muy claro cuál es el uso que se le dio a la casa más solitaria del mundo desde su construcción hace ya casi 70 años, su ubicación en el mapa ha permitido que se formen muchas leyendas a su alrededor. Han sido muchos los rumores que a lo largo de los años han acompañado a esta solitaria casa, desde que está embrujada hasta que está habitada por un ermitaño fanático religioso o un multimillonario que está esperando un inminente apocalipsis zombie. El rumor más extendido es que en ella vive la cantante islandesa Björk. Es una teoría que se remonta hasta el año 2000 cuando el primer ministro del país David Oddsson aseguró que le iba a conceder la propiedad de la isla a la cantante, por su gran aporte cultural a Islandia, pero no se trata más que de especulaciones. Pero como suele ocurrir, la realidad es bastante menos emocionante. En realidad la casa está deshabitada, como lo ha estado durante muchas décadas. Y es que al día de hoy la vivienda solo es habitada algunos días del año por los cazadores locales de frailecillos que pertenecen a la Asociación de Caza de Eliadey. Los miembros de esta asociación organizan excursiones para cazar esta ave, que a pesar de estar en peligro de extinción el gobierno islandés permite su captura. De igual manera, algunas compañías de tours ofrecen excursiones de un día para aquellos turistas que quieran vivir una experiencia de aislamiento y aventura, al mismo tiempo que disfrutan de las vistas espectaculares que ofrece la naturaleza islandesa.
También hay que tener en cuenta que si usted quiere acercarse al lugar, debe asistir con algún plan turístico o permiso del gobierno islandés, de lo contrario no podrá hacerlo, pues esta zona es catalogada como una reserva natural. Esto puede llegar a ser contradictorio por la presencia de cazadores en la zona, pero que ha sido regulado por las autoridades de ese país mediante temporadas exclusivas para esta actividad tan controversial. Si deseas visitar la casa más aislada del mundo puedes hacerlo, pero debes tener en cuenta que no es posible hospedarse allí. También puedes acceder al resto de islas que están en la zona para deleitarte con un paisaje ecológico rodeado de la fauna característica de estos parajes con bajas temperaturas. A pesar de su remota ubicación y sus mínimas comodidades, la casa más solitaria del mundo ha cautivado la imaginación de aventureros, viajeros y soñadores por igual. Algunos la consideran un testimonio del poder de la voluntad y la determinación humana, mientras que otros la ven como un símbolo de inutilidad. Tanto así, que si eres un amante de la aventura, un buscador de la soledad o un creyente en lo desconocido y lo misterioso, la casa más solitaria del mundo cautivará tu imaginación. ¿Qué te ha parecido la casa más solitaria del mundo? ¿Te atreverías a vivir en ella? Te leemos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal para nuevos videos.